Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en una nueva iniciativa del Ateneo Republicano de Zaragoza, una nueva iniciativa en la que vamos a intentar comprender más. Yo creo que el objetivo fundamental de esta tarde es comprender más un tema que nos atañe a todos, que nos interesa a todos y que además es un tema que está de plena actualidad. Es un tema que siempre ha sido relevante, pero desde luego es un tema que ahora está copando muchísimos titulares de medios de comunicación y además el mismo titular todos los días. Seguramente nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Yo creo que esa idea de bate todos los récords el precio de la luz, vuelve a batir todos los récords el precio de la luz, sigue batiendo todos los récords el precio de la luz, creo que a base de escucharlo un día y otro, ya ha conseguido no sorprendernos en absoluto, aunque sí seguramente indignarnos como muy bien nos indigna. Esta tarde nos reúne aquí este tema bajo el título de La gran farsa filón eléctrica. Es la propuesta que hoy nos trae pues las personas que me acompañan ahora mismo en la mesa y que pues yo voy a pasar a presentar muy brevemente este tema, simplemente a introducirlo para que de una vez por todas podamos entrar primero a la explicación que vamos a tener sobre el tema y después también a una representación un poco de esta situación. Como decía, es un tema que nos compete absolutamente a todos, el tema de la energía, del coste de la energía, de cómo esto repercute en nuestras vidas y en nuestro quehacer cotidiano, porque la verdad es que su implicación en cada cosa que hacemos a diario, desde luego, es brutal. Sin embargo, es algo que, como decía, nos afecta, nos implica todos los días, pero que no entendemos bien. O me atrevería a decir que no entendemos casi nada de este tema, que no entendemos casi nada, por ejemplo, del recibo eléctrico que nos llega a nuestro domicilio y que pues tiene dentro de sí bastantes entresijos que hoy nos asegura Carlos que nos van a quedar más claros. Yo confío en ello y confío en salir de aquí con más información al respecto y sobre todo con información un poquito más clara. Yo os voy a presentar muy rápidamente a la persona que se va a encargar de desarrollar todo esto, que como todos y todas seguramente conoceréis, Carlos Fundidor, ingeniero químico y escritor con una docena de libros a sus espaldas y que hoy nos va a desarrollar este tema, va a compartir con nosotros este tema de la gran farsa filón de las eléctricas, donde vamos a hablar no solamente de las energías, no solamente de esa subasta eléctrica y cómo funciona, sino también de otro tipo de energías, de la energía eólica, de la energía fotovoltaica, de las energías sostenibles y de cuál es el plan que existe, porque estamos dentro de un plan, aunque no lo sepamos, cuál es el plan que existe para desarrollar todo esto y para desarrollarlo a corto, a medio y a largo plazo también. Vamos a empezar, como os decía, va a empezar nuestro ponente de hoy adentrándonos en esa explicación, esa disección un poco de lo que sería ese recibo eléctrico para intentar que lo comprendamos mejor. Es una de las cosas que nos promete hoy, con lo cual yo espero que así pueda ser y estoy segura de que así será y después se irá desarrollando el acto. En la parte final, que esperamos que pueda ser lo más amplia posible, en la parte final abriremos esta charla al debate para la participación de todas y de todos vosotros. Simplemente me gustaría decir por último que esta charla se iba a llevar a cabo por parte de otra persona más, además de Carlos, de Adolfo Terreu, que no ha podido estar con nosotros esta tarde por motivos laborales que lo han obligado a estar fuera de Zaragoza, con lo cual pues no ha podido estar y la verdad que lo sentimos mucho, pero bueno, era una imposición laboral que lo ha, como digo, lo ha mantenido lejos. Por lo tanto, sin más, agradeceros a todas y a todos que estéis aquí, que sigáis formando parte de los actos que organizamos todos y todas para seguir construyendo República y sin más que comentar, pues darle la palabra a Carlos para que cuando quiera pues comience. Muchas gracias a todos. Un montón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que decía Antonia, por ampliar un poquito, ayer por la tarde me llamó Adolfo Terreu. Este es un trabajo, el que voy a exponer, es un trabajo execuo, es un trabajo de los dos, un trabajo de Adolfo y mío.
Adolfo me llamó ayer para decir que trabaja en la DGA y entonces que le habían dicho que hoy tenía que estar en Madrid. Trabaja precisamente en sostenibles y, en fin, evidentemente es un tema que no puede soslayar y bueno, fue antes de ayer cuando me llamó, pero bueno, en 2 días era imposible tratar de posponerlo y decidimos seguir adelante con el tema. Yo espero, evidentemente estaría mucho mejor que estuviera él, porque seríamos 2 y demás, pero bueno, intentaré, creo que no lo conseguiré del todo, pero intentaré suplirlo de la mejor manera posible. Y ahora pues vamos a intentar entender entre todos lo que es una gran farsa y al mismo tiempo un filón tremendamente de gananciales de todas las eléctricas, del oligopolio eléctrico, y vamos a intentar entender el triángulo gobierno-oposición. Gobierno-oposición es una pata, es decir, me da lo mismo que sea PP-PSOE, absolutamente igual en este tema. Puertas giratorias y oligopolio. Ese triángulo lo vamos a intentar entender de la mejor manera posible. Y vamos a... ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el hilo conductor va a ser un PowerPoint. Yo creo que el PowerPoint es ilustra bastante. Evidentemente meteremos alguna cosita además para ilustrar lo que son las diapositivas, pero yo creo que ilustra bastante. Vamos a hablar muy rápidamente del recibo eléctrico, vamos a hablar del sistema eléctrico, de lo que es el sistema eléctrico hoy día, y vamos a hablar luego, en una parte más amplia, de lo que son energías sostenibles, de lo que se nos viene encima, o debajo, se nos vienen sencillamente, que son las energías sostenibles y cómo se intenta plantear y cómo se debería plantear el tema de las energías sostenibles. Bien, la factura eléctrica, que es tremendamente complicada, yo creo que todo el mundo pues, ha recibido en su casa, bueno, todo el mundo evidentemente recibimos cada mes las facturas de la luz, la factura eléctrica, y nos enteramos generalmente poco de las cosas de la factura. La factura eléctrica, voy a tratar de ser breve para no ampliar demasiado en fin, un tema muy marginal, que es la factura, pero vamos a tratar de comprender qué es lo que pagamos de la factura eléctrica. En la factura eléctrica, lo primero que tenemos que entender es que podemos estar en el mercado eléctrico libre o en el mercado regulado. Si no lo sabemos, que muy posiblemente algunos de nosotros no sepamos o no sepáis si estamos en el mercado eléctrico libre o regulado, porque el follón es increíble, simplemente si os viene la factura con el nombre de la compañía, es que estáis en el mercado libre. Si os viene con el nombre de una comercializadora, en fin, hay 20 y tantas, es decir, rara, pues evidentemente estáis en el mercado regulado. ¿Cuál es la más, en estos momentos, pero no en el futuro, en estos momentos la más interesante para el ciudadano medio? En estos momentos, curiosamente, la de mercado eléctrico libre, generalmente. La factura eléctrica nos encarga o nos dice que dentro de lo que pagamos, dentro del importe final, prácticamente menos de la tercera parte, fundamentalmente en base a la carga eléctrica que nosotros contratamos, pero fundamentalmente si es una carga eléctrica de 3.300, 4.400, 5.500 vatios, que es la más o menos normal, esa potencia, ese importe que nosotros pagamos al final es menos de la tercera parte de lo que realmente supone la factura eléctrica. ¿Dónde va todo el resto? Pues el resto, en la diapositiva creo que lo tenéis bastante claro. El resto va en impuestos y tasas, fundamentalmente, es más de la mitad. Esto está basado, este recibo tipo está basado en un contrato con energía facturada aproximadamente de 250 kilovatios al mes, perdón, energía consumida. Entonces el 52% va a tasas e impuestos, y además de esas tasas e impuestos hay una parte importante que va a beneficios que generalmente se llaman caídos del cielo, es decir, el desglose pormenorizado de la factura eléctrica es el que viene a continuación, este que estáis viendo ahora. Es decir, como podéis imaginar, lo que realmente nosotros deberíamos pagar pues es bastante menos de la tercera parte.
Todo lo demás son impuestos, tasas de la comercializadora, que evidentemente las comercializadoras que comercializan es decir, en España ya hay un productor, por ejemplo, Endesa, hay, pues no sé, 20 comercializadoras, energía siglo XXI, etcétera, 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 que le compran la energía a Endesa, pero que a su vez esa energía necesitan tener un beneficio. Bueno, pues evidentemente Endesa les vende, Endesa o Redesa en este caso, o sea, Red Eléctrica les vende la energía eléctrica con esa tasa de comercialización que nos la revierten a nosotros, evidentemente, y que es su propio beneficio. En definitiva, por no cansar demasiado sobre esto, porque lo que nosotros tenemos que ver y saber que en función de la potencia contratada, que generalmente suele ser 3.300, 4.400, 5.500 o 6.600, 6.600 vatios, nosotros pagamos una tercera parte o quizá menos de lo que realmente consumimos. El resto se va en una buena parte, más de un 50%, a tasas e impuestos, teniendo en cuenta que ahora el 21% de IVA ha bajado al 10%, pero bueno, en general es el 21%, entonces el 52% va a tasas e impuestos, y del resto que queda, casi un 12, un 15% va a otro tipo de tasas que son beneficios caídos del cielo, lo que se llaman beneficios caídos del cielo, y tasas de comercialización de esas comercializadoras, etc. Alquiler de aparato. El alquiler de aparato es otro robo, entre comillas, de las eléctricas, es decir, es el clásico alquiler del teléfono, con lo cual al cabo de no sé cuántos años, de 15 años, hemos pagado el teléfono no sé cuántas veces. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, se puede comprar el aparato, se puede comprar, pero la inmensa mayoría de las personas tienen el aparato en alquiler, con lo cual al cabo de 25 años lo habrán pagado, pues no sé, 15, 20 o 30 veces. Ahí tenéis en la diapositiva los márgenes de comercialización. El de 3,113 es el margen de comercialización que tiene la comercializadora, que si estamos en el mercado regulado, tendrá de beneficios. Y los otros impuestos y tasas, que son el 5%, que es el alquiler del aparato, etcétera, etcétera. ¿Qué son los beneficios caídos del cielo? Lo he dicho ya 2 veces y de alguna forma no es que caigan del cielo, caen del guindo, que no es el cielo. Los beneficios caídos del cielo son los beneficios que tienen en estos momentos las eléctricas que gestionan las energías, tanto hidráulica como nuclear, que prácticamente están amortizadas. Es decir, hoy por hoy, un kilovatio producido en un salto eléctrico o en una nuclear prácticamente es cero. No es cero, evidentemente, porque hay unos costos pues de la gente que trabaja, etcétera, etcétera, no es cero, pero es prácticamente cero porque están súper amortizadas ambas generaciones de energía. Entonces, las eléctricas y el gobierno de turno en su momento se inventaron unos beneficios caídos del cielo para meterlos, porque evidentemente si no, esos kilovatios que se meten en la red tendrían que estar a costo prácticamente cero. Se inventaron esto y de alguna forma esos beneficios caídos del cielo entran en la factura eléctrica que nos cobran a nosotros, y aproximadamente, para tener una cierta idea, aproximadamente eso puede suponer un 8% del global de la factura que estamos pagando. Si voy bajando. Vamos a entrar muy rápidamente en la producción y en el consumo eléctrico de este país. Los datos son de 2020, porque el 2021 prácticamente están sin hacer en estos momentos, entonces son del 2020. El consumo prácticamente con el 2020 está igualado con la producción. Son 251.000 megavatios hora, 251 millones, perdón, me dejo 3 ceros, megavatios hora. Y para que tengamos una cierta idea de cuánto es esto, suponiendo el número de hogares reales en este país es de 18 millones. Esta energía serviría para cumplimentar la demanda de 35 millones de hogares medios. Cada hogar medio a una potencia consumida de 7.000 kilovatios al año de potencia consumida. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente entre 18 millones de hogares, que evidentemente no todos están
están cubiertos, no todos tienen gente dentro. Y los 35 está todo el planteamiento industrial, es decir, una buena parte de esos millones de megavatios van al planteamiento industrial. Pero es para que nos hagamos una idea de cuánto es esto. Ahora me está diciendo que se plantearon problemas para cargar la fuente, o sea que tendríamos que cargar la fuente esta, porque si no es Alicia, no sé, porque si no esto se apagará. Bueno, no lo sé. Pues entonces nada, es que me ha salido una ventanita. Bueno, la producción española de esos 251 millones de megavatios hora la podemos dividir en dos grandes sectores, una sostenibles y otra no sostenibles. Las no sostenibles, que todos sabemos cuáles son, la nuclear, ciclo combinado. Cuando hablo de ciclo combinado es siempre lo que luego en la propaganda, en la prensa, en la radio, en la televisión vamos a escuchar como gas. Eso es ciclo combinado. Las térmicas y la cogeneración. También la cogeneración es ciclo combinado. Y las energías sostenibles, es decir, las que de alguna forma no gastan gas y están prácticamente planteadas para que no fastidiar demasiado al medio ambiente, son la hidráulica, eólica, fotovoltaica, maremotriz, geotérmica y biomasa. Teniendo en cuenta que la biomasa está a caballo, porque la biomasa, evidentemente todos entendemos que la biomasa se basa en meter en restos vegetales y quemarlos, y de ahí sacar electricidad. Evidentemente esto no es absolutamente sostenible, pero está rayando la sostenibilidad, puesto que esos restos vegetales de alguna forma tenemos que eliminarlos, y quizá una buena forma es mediante la producción de eléctrica. El total de producción de energías limpias en el mismo año 2020 es aproximadamente la mitad, un poquito menos de la mitad, 110.000 gigavatios. En este caso gigavatios. Gigavatio y megavatio, tened en cuenta que el gigavatio es 1000 veces más, en fin, un poco el planteamiento de las unidades. Bueno, en este tema, las tres hermanas, si hablamos de las tres hermanas, hablamos siempre de Endesa, Iberdrola y Naturgy. Las tres hermanas controlan el 96% de la hidráulica, es decir, prácticamente todo. Tan solo quedan unas pocas centrales que se controlan desde el Estado, generalmente, algunas y otras pocas particulares. El 100% de la nuclear, 58% de ciclo combinado y el 70% hoy de las verdes, eólicas, fotovoltaicas y termosolares. En total, aproximadamente el 80% de la energía producida en este país lo controlan solo tres empresas, solo. De ahí que llamemos al tema, y ya lo llamemos siempre, oligopolio. Es decir, evidentemente, un monopolio es cuando una persona, una empresa en este caso, un ente jurídico, nos vende, nos dice todo respecto a un producto. Aquí no es tanto, porque no solamente hay tres empresas, hay 7 fundamentales, pero entre estas tres, que se reúnen muy frecuentemente entre ellos y se ponen de acuerdo muy fácilmente, etcétera, etcétera, entre estas tres controlan aproximadamente el 80% de todo lo que se consume en este país y que se traducen en vatios. Esta diapositiva es interesante porque cuando nos dicen y nos hablan en la prensa, en la radio y televisión, que el problema que tenemos para que el megavatio hora se haya disparado a 100, a 200, a 300, a 400 euros, la culpa la tiene el gas, empecemos a ver que no es cierto en absoluto. Porque el gas no podría tener la culpa en algo que solamente es necesario aproximadamente en un 20% de generación. Es decir, el gas no se utiliza más que aproximadamente para un 20% de esa generación de electricidad. Por lo tanto, sería muy difícil pensar que algo, aunque sea muy caro, pues tenga esa incidencia para que luego se planteen a 300 o a 400 euros el megavatio.
Esto es simplemente el resumen del anterior, es decir, las energías no sostenibles y las que son insostenibles, las que son que producen mal en el medio ambiente. Y también esto es un poquito el repaso de todo lo anterior, es decir, en la producción y el consumo visto por gajos, es decir, para que veamos en la producción eléctrica por sectores cuánto es la parte sostenible, la parte insostenible. Bueno, y ahora vamos a una cosa muy divertida y muy curiosa, y es que entre pillos anda el juego, es decir, cuando en agosto, a mediados de agosto, se disparó el precio del megavatio hora y empezamos a sufrir el tema primero hasta los 100 euros el megavatio, después 150, 200, 300, 400. En fin, ahora parece que las eléctricas se juntaron con alguien del gobierno y parece que dijeron vamos a dar un poquito de respiro porque si no la gente igual hasta se nos va a la calle. Entonces empezó a bajar el tema de 400, empezó a bajar a 300, ahora está en 200, creo que la última cifra que leí ayer, 260 y algo. Pero para que entendamos que esto es una farsa, gráficamente lo puedo decir en el sentido, imaginemos que tenemos una carnicería y que están todos los productos que nosotros consumimos, desde ternera de Galicia, o ternera de Ávila, o ternera de Zamora, o ternera de Benasque, hasta los despojos de pollo o las vísceras del cordero, etcétera, etcétera. Y que todo, absolutamente todo, cuando vamos a comprar y compramos un kilo de tal, un kilo de cual, un kilo de pollo, nos lo venden al mismo precio. Pero que ese mismo precio no es la media, no es la media de todos los productos, es el precio del más alto. Es el precio de la ternera de Galicia, o la ternera de Benasque, o la ternera de la más cara. Pero además, que eso ya lo sabemos todos, seguramente al cabo del tiempo, la farsa esta que nos estaban diciendo de que la culpa la tiene el gas, pues no nos la hemos creído o hemos empezado a rebuscar y hemos empezado a ver que no es cierto del todo. Además de eso, esa hipotética carnicería se arroga el derecho no solamente de vender todo al precio del más caro, sino de vender lo que le interesa al precio del más caro. Imaginemos que esa carnicería tiene no sé, demasiados despojos de pollo, son lo más barato, a lo mejor puede ser lo más barato, y le interesa sacarlos. Pues bien, el día siguiente, porque la subasta eléctrica, que luego veremos cómo funciona la subasta eléctrica subasta por horas del día siguiente en función de una demanda que se sabe. Es decir, la demanda, Redesa, Red Eléctrica y las energías y las empresas saben perfectamente, con muy pequeña variación, la demanda eléctrica que van a tener el día siguiente. Por lo tanto, si yo tengo 100, por decir algo, megavatios de demanda, tenemos que entrar en el sistema 100 megavatios para cubrir esa demanda. Pues bien, esa hipotética carnicería no solamente vende todo al precio del más caro, vende lo que se necesita para el día siguiente, por tramos horarios, pero lo vende en función de los intereses. Yo tengo mucho que vender de lo eólico, pues vendo de lo eólico. Yo tengo mucho que vender de lo fotovoltaico, vendo de lo fotovoltaico. Me interesa mucho vender de lo hidráulico porque ahora desembalso, y vendo de lo hidráulico porque entonces vendo a precio de 200 lo que prácticamente no vale nada. ¿Entendemos el asunto? Es decir, el chiste y la farsa está ahí, no solamente en lo que acepta Bruselas, que evidentemente todo el mundo puede decir, no, pero es que estos son asuntos que están absolutamente aceptados por Bruselas. Es verdad, Bruselas aceptó la presión del lobby eléctrico para hacer que durante todos estos años el precio eléctrico fuera el más alto. Eso es una barbaridad, pero es verdad que Bruselas lo aceptó. Pero además, aquí en España, en función de lo que interesa, se juntan un poquito antes y van diciendo. Y ahora entenderemos el por qué, cuando se disparó el precio a mediados de agosto, a los pocos días antes o después, ahora no recuerdo si fue antes o después, fue después, se desembalsó el mayor pantano, uno de los mayores pantanos que tenemos en España, el de los almendros está en Salamanca.
está en Salamanca. ¿Por qué se desembalsó el pantano de los Almendros que estaba prácticamente lleno? Muy sencillo, es una forma de convertir agua que está embalsada en kilovatios, y en kilovatios que no valen 2 euros, sino que al día siguiente lo puedo convertir a 112 euros el megavatio. ¿Entendido, no? Es decir, ese día se vende un poquito más de hidráulica, porque me sobra, evidentemente desembalsado me sobra, y ¿qué haré ese día? Comprar un poquito menos gas. Pero venderé al precio del gas. Esta es la gran farsa de la subasta eléctrica, pero dicha de esas dos maneras, es decir, una cuestión que es lo que favorece o lo que plantea o lo que permite Bruselas, pero otra cosa también es lo que de alguna forma torticeramente se hace en este país. Y yo creo que lo que mejor, además nos servirá para distender, vamos a hacer una especie de pequeña farsa leída. Ya nos disculparéis, no está preparada, ninguno de los que vamos a intervenir ha hecho el más mínimo ensayo, o sea que nos permitiréis pues algún tipo de posible error, que seguro que habrá pocos. Entonces vamos a hacerlo porque así se entenderá mucho mejor el tema de la subasta eléctrica y el tema de las puertas giratorias. Y a partir de ahí ya pasaremos a las energías sostenibles puras y duras. Aquí mandamos nosotros. Farsa teatral para un retablo de marionetas. Diciembre de 2021. La acción discurre en la capital de un país que se parece mucho al nuestro. 5 personas se sientan en un despacho de lo que parece ser un palacio. Las caras tensas, disfrazadas por sonrisas serviles en todos ellos, denotan el grado de importancia de una reunión que comienza. Todos los contertulios son varones, los 5, impecablemente trajeados. 3 presidentes de las 3 compañías más importantes de energía. El jefe de la oposición en el Congreso, convocado de urgencia por el presidente del gobierno. Mira por dónde. Seguro que por alguna travesura de Thalía. Los nombres de pila coinciden con los nombres de los todopoderosos presidentes de las 3 compañías energéticas más importantes de este país: Endesa, Iberdrola y Naturgy. Como todo el mundo imaginará, y muy bien imaginado, pura coincidencia, claro. En el colmo de las casualidades, los nombres del jefe de la oposición y del presidente del gobierno coinciden, asimismo, con los correspondientes a los de tal país: Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, como los 2 apóstoles. En este pequeño teatro del mundo tampoco extrañará a nadie la existencia de una rendija por donde, si afinamos el oído de ficción, podremos oírles perfectamente. Comediantes en la sala. Pedro, presidente del gobierno de Hispalis. Pablo Maridado, jefe de la oposición al gobierno. Juan Calero, presidente de la poderosa Endesa. Ignacio I. Sánchez, presidente de la omnipotente Iberdrola. Y Francisco Reynás, presidente de la versátil Naturgia. Buenas tardes. Venga. Dejémonos de preámbulos y vamos a lo esencial. La gente está soliviantada. La última cifra de 400 euros el megavatio ha colmado la paciencia de muchos.
Hay que hacer algo que calme los ánimos. Pero bueno, todavía tienes margen, presidente. Puedes bajar el IVA al 4 e incluso dejar de cobrarlo. A ver, no me jodas, Ignacio. Todos, vosotros mejor que nadie, sabemos que esa medida sería una tirita para una operación a corazón abierto. Los 5 tenemos claro que estas alzas no las causa el precio del gas. Son consecuencias de beneficios disparatados. Termináis año con unos dividendos de escándalo. La gente va aprendiendo y ya no se la puede mentir mucho más. Por una vez estoy de acuerdo con el presidente. Lanzamos una línea, tanto nuestros gobiernos como los de los sociatas. Han sido benevolentes y os han protegido. En los últimos 20 años, vuestras 3 empresas han obtenido 75.000 millones de beneficio. Lo sabéis, pero esto roza la insurrección popular. Bueno, no hacemos nada que lo ampare Bruselas. Pablo, bueno, tranquilos. La gente tragará igual que siempre. Igual que traga desde agosto. Si acaso, podemos aflojar la presión y durante unos días bajar el precio en la subasta. Eso disminuirá la presión. Vosotros, Ignacio y Francisco, ¿qué decís? Se puede hacer y puede que baste. Al personal, la fuerza se le va por la boca. Al final traga. Mira, no será sencillo en los próximos días conseguir que la totalidad de la demanda sea producida por energías al margen del gas. Los embalses los tenemos llenos. Son días de viento y soleados. Podemos forzar la biomasa y la cogeneración. Si no compramos un solo euro de gas, pues por ejemplo, en una semana, bajaremos el precio de la subasta al que queramos. El precio de costo de la hidráulica y nuclear es de 2 euros el megavatio. El de la eólica, 25. ¿Dónde estás, Juan? Y el de la fotovoltaica, pues no llegará a 30. Aunque subastáramos a 100, a 200 euros, el margen sería del 500, del 1000% todavía. Y lo más importante, podríamos colar mejor esa falacia de que el gas es el causante. Me parece bien, pero tiene un fallo. Si desembalsamos y aprovechamos a tope la eólica, lo podemos hacer 5 o 6 días. ¿Qué pasará el séptimo? Tendremos que volver a una parte del gas y el gas ronda el precio de 400. Luego, la subasta habrá que hacerse al precio otra vez del más alto de nuevo. Estoy de acuerdo con el plan de Francisco, pero debemos tener en la recámara otras medidas. Esto no basta. Los 5 estamos al tanto de las trampas de la subasta energética y lo que es peor, la gente está comenzando a saberlas. No digo nada que no sepamos. Funcionáis como oligopolio. Entre las 3 copáis el 80% de todas las energías disponibles. Sabéis el precio del gas, la oferta y la demanda del día siguiente. Así que no os cuesta nada poneros de acuerdo y subastar porcentajes y precios de la hidráulica, solar, cogeneración, carbón o biomasa. Si prevéis un precio del gas para el día siguiente de, por ejemplo, 100, subastáis esas energías a 299 y en paz. La nuclear y la eólica pujan a cero ya que no se pueden almacenar, pero las demás sí. Así que algo que vale 2 euros lo podéis vender a 299. No solo eso, dependiendo de una demanda que sí que sabéis, podéis ofertar porcentajes de las otras energías a vuestro capricho y en función de los beneficios que queráis sacar. Presidente, no puedo decir que sí a lo del oligopolio, pero lo demás nos lo ampara Bruselas. Aclaremos, Ignacio. Bruselas no acepta un oligopolio ni esas prácticas vuestras. Si se denunciaran, podrían dar luz verde a un precio tope del megavatio. Tampoco pone pegas a una empresa nacional que gestione la energía barata de las nucleares y la hidráulica. Las dos están amortizadas y el costo es casi cero. Los 5 lo sabemos. Si seguimos con la misma historia, es por el blindaje que os damos, lo mismo Pablo que yo. Vale,
aceptemos pulpo. Pero otra cosa que conocemos también es que nuestras empresas son refugio de vuestros políticos. Tú, presidente, has soltado lo de los beneficios de los últimos 20 años. Pues yo te digo que en ese mismo lapso de tiempo han sido 69 entre presidentes, ministros y altos cargos de vuestros dos partidos a los que hemos regalado 200.000 o 300.000 euros al año por calentar el sillón. Y otra cosa, no somos hermanitas de la caridad. De acuerdo, de acuerdo. No te subas. Atender. A veces, retroceder un paso es conveniente para avanzar más. Yo decido eso, yo lo decido tal como Mao Tse-tung. Creo que Pedro iba a proponer algo, ¿no es eso? Hombre, Pablo, fue Mao Zedong y no Ho Chi Minh. Pablo, me temo que tu máster tenía fallos, ¿eh? Bueno. Mi propuesta pasa por la necesidad de amagar con una solución drástica. Negociar la creación de una empresa pública. Vale más hacerlo ahora con pocas atribuciones que dar bandazos hasta que llegue un día en donde haya que crearla con mucho más poderío. Ahora, podéis perder un poco. Mañana podríais perder mucho más. Eso, presidente. De ninguna de las maneras. Sería regalar un filón, un magnífico negocio. Estoy de acuerdo con Juan. Soluciones de ese tipo bajo ningún aspecto. Por supuesto, mi posición es la misma que la de Juan y la de Ignacio. Tararí que te vi. Bueno, pues algo hay que hacer que no sean componendas. Hay que concretar una medida efectiva. Una que parezca cortaros las alas. Pero que no hay más remedio. Hablemos en serio. ¿De verdad crees que en estos asuntos mandas tú? ¿Mandáis vosotros? Venga ya, en asuntos de dinero, los que de verdad mandamos somos nosotros, las multinacionales. En resumen, Pedro, y tú, Pablo, eres un pringado. Yo he pagado, pero pringado al fin. Enteraos. Esos puestos los disfrutáis gracias a nosotros. Gracias al dinero que os damos, a las comisiones, a las corruptelas, a los retiros de lujo que soportamos. Y la condición, la contrapartida a todo eso, es que en los asuntos económicos mandamos nosotros. Joder, yo no lo hubiera dicho más claro. Aquí, como en otras cosas, dictamos nosotros y en lo crucial se seguirá haciendo lo que digamos. Lo del IVA o la propuesta de Juan. Seguro que la gente traga. No añado nada a lo dicho por mis colegas. En la energía se hace lo que dispongamos y el que se mueva no sale en la foto, como decía Felipón. Para eso están las puertas giratorias. Si la gente supiera con pelos y señales que han servido para ajustar componendas fuera del Congreso, mirar hacia otro lado, evitar inspecciones del Tribunal de la Competencia, os podrían linchar. Tendréis que dimitir. Así que dejadnos con nuestros beneficios, protegiéndonos, lo hacéis con vosotros mismos. Los tres presidentes. Los tres presidentes de las energéticas se levantan de la mesa con aire de suficiencia. El presidente de gobierno sigue sentado. Se acaba de levantar. Bueno, con aspecto pensativo y cansado. El jefe de la oposición, más activo y sonriente, se levanta con ellos. Es que se... chorra. Los cuatro caminan hacia la puerta mientras Pedro, el presidente, queda cabizbajo. Ahora Fin de la pausa. Ahora viene lo de cabizbajo. Muy bueno. ¡Bravo! Bueno, no sé si... Bueno, es un poquito para distender.
esta hojita la tenéis cada uno, si queréis, se han hecho unas cuantas y cada uno la podéis llevar. Dentro A mí de, me ha gustado un montón lo tuyo. dentro de lo que puede ser un esperpento, pero yo creo que refleja bastante bien, de verdad, lo que muchas veces reuniones de este tipo reflejan al final. Es decir, sirven. ¿Para qué sirven estas reuniones? Y para qué sirven, evidentemente, las puertas giratorias, en este caso, de las eléctricas y de otros sectores, pero fundamentalmente de las eléctricas. El siguiente, ya vamos a pasar a lo que son las energías sostenibles, ya rápidamente, y solo vamos a plantear unas comparaciones que, como todas las comparaciones, son odiosas. Hemos dicho que Bruselas acepta y admite, presionado por el lobby eléctrico en su momento, que el precio de la eléctrica que se pone en el mercado sea el de la más cara. Efectivamente lo admite, pero no. En España tenemos unas características propias muy curiosas que hace que los beneficios de las eléctricas se disparen, incluso comparándolos con los beneficios de Inglaterra, Alemania e Italia. Ahí tenéis un poquito los beneficios de esas empresas eléctricas comparados con estos tres países que son los que por tamaño, por importancia, podemos compararnos. Evidentemente no sé si nos podremos comparar con Hungría, con Bulgaria, con todos los respetos, pero por población, superficie, etcétera, lo lógico es compararse con los tres fundamentales en Europa. En Francia el porcentaje de beneficios de las eléctricas es el 4%, después de impuestos. En el Reino Unido es el 1%, el 1,5%, en Alemania es el 2%, pero en España es el 8%, después de impuestos. En la charla, en la farsa que hemos hecho, ha salido un dato de que en los últimos 20 años estas tres empresas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han tenido 75.000 millones constantes de beneficios. 75.000 millones. Es el 7,5% del PIB, del Producto Interior Bruto de este país. Y siempre a precio constante, es decir, sin querer reglamentar o ver cuánto vale un euro de hace 20 años, que evidentemente será un poco más. Bien, yo creo que esto da una cierta idea de para qué sirven las puertas giratorias, de qué es la subasta eléctrica, y lo que importa fundamentalmente de esta charla es que cuando nos vuelvan a hablar en la prensa, en la radio, en la televisión, etcétera, etcétera, de que el causante es el gas en una proporción muy pequeña. Efectivamente el gas, sobre todo por los problemas actuales en las fronteras, pues el gas sí que ha subido, pero claro, recordad que el gas solamente sirve para tapar un agujero del 20% en la producción eléctrica, y de que además el gas sirve para plantear el precio más alto, y además de esto las eléctricas plantean lo que les da la gana, lo que les interesa para la subasta del día siguiente, es decir, los porcentajes que les interesan en ese momento para la subasta del día siguiente. Me sobra kilovatios hidráulicos, pues los planteo. Me sobran kilovatios nucleares, los planteo, pero al precio mayor. Bien, lo de la otra cifra que ha salido en la farsa también es absoluta y rigurosa verdad. 69 ex del gobierno, tanto peperos como socialistas, como socialistas, pues resulta que han estado en las listas de las eléctricas, en los consejos, de consejero en las empresas eléctricas. Y fijaos en los precios, con los que se compra ese mirar hacia otro lado. En Endesa de media 240.000 euros al año por calentar el sillón y por mirar hacia otro lado, y por dejar en Iberdrola 374.000, etc. Bueno, pues pasamos un poquito ya a la segunda parte de lo que nos interesa en la charla, que es ver qué es lo que se nos viene encima, para bien y para mal, evidentemente, y tratar de ver qué es lo que intentan plantear con las sostenibles y lo que debería ser. El sistema eléctrico clásico yo creo que está bastante claro en la diapositiva, es decir, hay un productor, ese productor se distribuye mediante una comercializadora, y esa distribución va a parar a la parte doméstica o la parte industrial. El sistema eléctrico clásico
pues es exactamente el que estamos en estos momentos permitiendo, aceptando, sufriendo. Es decir, unas pocas empresas, fundamentalmente en este caso en España solo 3, las otras son prácticamente casi rondan casi de figurantes, el hecho de figurantes. Unas pocas empresas producen, esas pocas empresas lo venden al mercado mayorista, ese mercado mayorista se encarga de meterlo en la red de distribución y comercializadora y directamente al cliente. Mediante también un mercado minorista que existe. El mercado minorista, todos podemos imaginar, es el mercado que trata de pequeñas, poquitas potencias. El sistema clásico también eléctrico, evidentemente, es el mismo que el anterior, lo único que hemos puesto que en vez de toda esa serie de empresas que generan electricidad, que son las fabricantes de electricidad, evidentemente en estos momentos se convierten en oligopolio. Realmente es un oligopolio. Muy poquitas empresas que están interrelacionadas unas con otras, que de vez en cuando se ven, que de vez en cuando se juntan y que de vez en cuando deciden muchísimas cosas. El sistema eléctrico con las energías renovables. ERR significa energías renovables. Bien, sería prácticamente el mismo, es decir, hay un productor, uno o varios, evidentemente, en productores. Esos productores lo venden a un mercado mayorista y lo distribuyen a distribuidoras. Bueno, evidentemente siempre hay un transporte, de la generación al consumo hay un transporte. Mediante unas comercializadoras que salen y entran del mercado mayorista, hay un mercado segundo que es el minorista, y van, además de, en esas energías renovables, además de los productores, además de los consumidores, van a lo que ahí hemos puesto como prosumer, que son cooperativas. Es decir, ahí intervienen también, de alguna forma, generadores de energía o clientes que compran en el mercado minorista. Tanto en las energías renovables, el proceso de generación de la energía eléctrica es muy sencillo y muy simple, o bien fotovoltaica, o bien solar, o bien termosolar. La fotovoltaica, yo creo que es la que más conocemos, la que más hemos visto, son los huertos solares, transforman la energía eléctrica mediante la incidencia del sol, la energía que tiene los fotones del sol, y lo transforman mediante unos semiconductores, lo transforman en energía eléctrica. Evidentemente esos paneles se pueden hacer de dos formas, y de ahí viene la diapositiva, mediante huertos solares que ocupan hectáreas y hectáreas, a veces cientos de hectáreas están planteadas, o mediante un consumo más restringido, que puede ser el de la vivienda, simbolizado o esquematizado en el segundo. En la fotovoltaica se plantea también, mediante esa producción, dos modelos muy distintos. Al decir dos modelos no quiere decir que uno sea mejor que otro, quiere decir que deben coexistir, que seguramente lo mejor será que coexistan, no que solamente produzcamos energía fotovoltaica en base a tener en la vivienda de nuestras casas no sé cuántos paneles. No, porque sería insuficiente. Probablemente tenemos que aceptar también el que haya huertos solares, pero lo que deberíamos plantear, que deberíamos estar, para eso deberíamos tener ministerios y gobiernos competentes, que estoy dudando, deberían plantear esa regulación entre consumos individuales, entre producciones individualizadas y producciones a nivel general. Trabajo un poco más. Bueno, evidentemente, en el sistema que nos quieren plantear con energías renovables, quieren reproducir el mismo sistema que tenemos en estos momentos. Es decir, las empresas eléctricas, a las cuales se han añadido, también se quieren añadir unas cuantas, como Repsol, por ejemplo, quiere meterse en el tema de las renovables muy a fondo, pero las multinacionales eléctricas, que formarán luego el oligopolio correspondiente,
quieren tratar de replicar el mismo sistema que tenemos en estos momentos con las nucleares, hidráulicas o con el sistema de producción que tenemos actualmente. Es decir, cuando tengamos el 100% en forma de sostenibles, en forma de renovables, quieren que ese 100% se parezca mucho al actual y, evidentemente, seguir manteniendo su posición de oligopolio. Está claro que si la ciudadanía se lo impide o le pone muchas trabas a esta vuelta, a esta réplica del mismo sistema, trataremos de plantear, o se puede plantear, que el sistema sea algo distinto y que el sistema, si bien es cierto que seguramente tendremos que aceptar que haya grandes generadores de energía, es decir, que siga existiendo Endesa, Iberdrola, etcétera, etcétera, pero que el sistema produzca también energía de otra manera, es decir, para tratar de contrarrestar y para tratar de hacer que eso no se convierta en oligopolio, que ese es el principal problema en realidad y de fondo. En el futuro, evidentemente en un futuro más o menos bueno, más o menos utópico, no, bueno, utópico sería el horizonte, pero debería ser así. En el futuro debería ser la sociedad la que participara en esa gestión de producción de energía y de comercialización de energía. Es decir, en estos momentos la sociedad no participa en absoluto. Prácticamente, ya lo hemos visto, el 80% de la energía, tanto de la producción como de la comercializadora, como etcétera, etcétera, está en manos no solo de todas las eléctricas, sino tan solo de 3. Es decir, imaginaos que el resto de las empresas eléctricas, hasta 7 que son las importantes, pues evidentemente tienen su parte de pastel, tienen su pequeño gajo de la naranja. Bien, esta es el futuro que como ciudadano deberíamos intentar plantear, que la sociedad esté participando tanto en la producción como en la comercialización. ¿Cómo se puede participar? Evidentemente todos en estos momentos, porque todos tendremos un conocido, un amigo, incluso uno mismo, estaremos participando con el autoconsumo individual. Es decir, la persona que en su casa se pone cuatro placas y de alguna forma tiene para el agua corriente o el agua caliente sanitaria. Hay otra forma de participar, que es el autoconsumo también, pero compartido. Imaginemos a alguien que tenga una casa muy grande y que en vez de 4 placas solares puede poner 40. Y al lado tiene 3 casas que son más pequeñas o que no quieren poner placas, y ese consumo que le sobra lo comparte. Es decir, eso es muy fácil en estos momentos, con contadores inteligentes, con medidores de señal, con bidireccionales, etcétera, etcétera. Ese es el autoconsumo compartido. Todavía hay una tercera cuestión, la comunidad energética. La comunidad y la cooperativa. Es decir, ponerlo. La cooperativa, empiezo por el cuarto, todos sabemos lo que es una cooperativa. Estamos cansados de ver en pueblos, cooperativas o en otros sitios. Una cooperativa energética sería un modelo de gestión, de producción también. Perfectamente esa cooperativa puede hacer gestión o producción o las dos cosas. Es decir, tener un molino o tener un huerto solar o tener, en fin, o simplemente gestionar mediante la creación de un ente jurídico en el que están determinadas personas, y ese ente jurídico es el que interviene en la gestión, en la producción y en el consumo, en el precio del kilovatio, en cuánto consumes tú, en cuánto consume el otro, etc. Y una comunidad energética es un poquito más. Bueno, un poquito más depende, la cooperativa puede ser también muy grande, pero una comunidad energética, imaginemos una comunidad de vecinos, de 400 vecinos, una comunidad de 400 propietarios que quieren plantearse como comunidad energética. Hoy por hoy es posible y se plantean, pues imaginemos que tienen demasiado o mucho espacio arriba en la vivienda, o tienen mucho espacio abajo. Y plantean una comunidad energética. Es decir, es parecido al autoconsumo compartido, pero un poquito más al oeste. O bien, imaginemos un municipio que quiere plantear un huerto energético y ese municipio gestiona y produce y gestiona esa energía hacia los vecinos del municipio. Bueno,
El autoconsumo individual es aquí un poco repetido lo que hemos dicho. Es lo que consiste, es el autoconsumo puro y duro. Yo tengo 4 paneles arriba. El colectivo es lo mismo, pero teniendo en cuenta que alguien produce más de lo que consume y por lo tanto eso, en vez de echarlo a la red, lo echa, por decirlo de alguna forma, echa entre comillas, lo echa a las viviendas o a los consumos de alrededor, mediante un sistema, un centro de transformación y mediante contadores bidireccionales. En las cooperativas hemos dicho lo que era. Las comunidades energéticas también hemos dicho lo que era. Y ahora vamos a tratar un poco muy rápido para dejar, no sé ni qué hora es, para ver cómo vamos de hora. Vale, ya plantea 1 hora, pues bueno, llevamos la hora justita. En 10 minutos yo creo que son aspectos importantes de las energías renovables que nos vienen encima. Y yo creo que todos los ciudadanos tenemos que tener en cuenta que son energías de futuro, evidentemente, son energías que las tenemos no solo que aceptar, sino las tenemos que ver como buenas. Evidentemente es mucho mejor consumir energía eléctrica a base de un molino, por mucho que sea, en fin, que el paisaje nos lo jorobe un poco, o de un huerto solar, que comprar gas o tener una térmica de carbón o tener una nuclear. Pero el ciudadano medio tiene que plantearse, tiene que saber que hay aspectos importantes en las energías sostenibles, en las renovables, que como ciudadano deberíamos oponernos. Ahora hay mucha oposición, sobre todo en los pueblos. Fijaos, en fin, hay muchos aspectos que a lo mejor luego en el debate salen. Fijaos que en realidad esto es otro aspecto de lo que de alguna forma hace algún tiempo se viene planteando como España vaciada. Es decir, los centros de producción de las energías sostenibles están en la España interior y curiosamente los centros que recogen esa energía están en la España rica. Es decir, se da el hecho curioso de que la Comunidad de Madrid no tiene prácticamente ni un solo molino que genere electricidad, ni uno, es decir, prácticamente. Es decir, pero sí que recoge la de todo alrededor, de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Bueno, pues los aspectos esenciales, muy rápidos, para tener en cuenta de las energías renovables son que son energías de futuro, sí, pero no se pueden plantear las energías renovables como si fueran las fósiles. Es decir, de alguna forma, barbarizando, permítaseme esta barbaridad, esta expresión, el tema de proyectos, haciendo que si lo que nosotros necesitamos son 100, plantear 400, etcétera, etcétera. Es decir, plantear esto como si fueran las fósiles. Tengo más, pues más beneficios tendré. Lo mismo que cuando se plantean en el tema del petróleo. Saco más y cuanto más saque y más venda, pues a lo mejor luego el precio del petróleo se baja o se sube en función de la producción, pero esa es la fosilización de lo que se puede plantear con las energías renovables. El modelo de energías renovables tiene que ser para que el paisaje no se transforme, no sufra. Evidentemente va a sufrir. Está claro que si queremos darle el interruptor y tener electricidad, tendremos que aguantar, tendremos que aceptar el que haya un chisme alto que esté dando vueltas. Pero dentro de la medida de lo posible, tratar de preservar el auténtico paisaje, el paisaje protegido, es decir, la concentración de molinos o de huertos. Esto no puede ser. Es decir, se tiene que ir repartiendo a ser posible para tratar de que no haya puntos, zonas que sean generadoras de energía, pero no consumidoras, es decir, vuelvan a ser simplemente reservas. La gestión debería hacerse de forma diametralmente opuesta a la actual. Es decir, la actual, ¿qué se hace en estos momentos? Los proyectos importantes de más de 50 megavatios se hacen a nivel nacional y tienen un planteamiento tanto de medio ambiente como de correcciones importante, porque hay muchas asociaciones y plataformas a nivel nacional, por ejemplo Greenpeace o World Wildlife Fund, en fin, hay muchas con capacidad importante como para plantear esos proyectos
analizarlos y apuntillarlos. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que la mayor parte de los proyectos se están troceando, y se están troceando en trozos de menos de 50 megavatios. Los trozos de menos de 50 megavatios los pueden plantear ya las comunidades, Aragón, Castilla y León, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente todos los proyectos hoy que vienen y que se plantean son de 49,9 megavatios para poderlos plantear desde aquí. ¿Qué ocurre entonces? Que todas las cuestiones medioambientales se relajan muchísimo. Evidentemente está el mes de plazo de alegaciones, pero podéis imaginar que ante un tochazo de 7.000 o 10.000 páginas que puede tener un proyecto de estos, la capacidad de reacción que puede tener un pueblecito de 100 habitantes. Es prácticamente de chiste. Eso es el modelo de gestión que está existiendo ahora. El modelo debería hacerse para que la producción y gestión bajara de 3 o 7 grandes multinacionales, bajara lo suficientemente en porcentaje para que el modelo de gestión y de producción fuera también ciudadano. Es decir, que también se aligerara un poquito y fuera, en vez de 80, en estos momentos, que es 99% en manos de esas 7 empresas y el 1% en manos de cosas, pues municipios y cositas extrañas, se vaya cambiando esa proporción. Y en Aragón concretamente, y ahora ya paso aquí al tema de Aragón, en Aragón concretamente hay en estos momentos, porque están entrando continuamente proyectos, hay en estos momentos alrededor de 500 proyectos de energías sostenibles, eólicas y fotovoltaicas. Nosotros en estos momentos, Aragón en estos momentos produce 5.500, redondeando, 5.500 megavatios en estos momentos. En estos momentos también nosotros tenemos el 20% de reserva en esa producción. Es decir, gastamos solo el 80% de lo que producimos. Es decir, tenemos reserva, podemos exportar, para decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que está intentando hacerse desde Aragón, desde la DGA en estos momentos? Que Aragón sea un poco la reserva futura de energía, pero no de gasto, sino de producción. Con los 500 proyectos que hay en estos momentos, se alcanza una producción de 15.000, bueno, redondeando, casi 20.000 megavatios, con lo cual multiplicaríamos por 4 lo existente, y el futuro estaría en que nos sobraría, por decirlo de alguna forma, del 40 al 50% de esa energía. ¿Por dónde iría esa energía? Bueno, pues Redesa lo tiene muy claro, por una autopista eléctrica que iría hacia Francia y sobre todo hacia Cataluña. Es decir, seríamos la reserva de energía. Que en cierta forma puede parecer en un momento determinado, bueno, pues no está mal. No está mal, no, porque son demasiados proyectos, es decir, inundaríamos esto de huertos y de planteamientos eólicos, y evidentemente eso hay que repartir. En Europa interesa este proceso. Es decir, de la misma forma que en Europa hace muchos años se planteó que España fuera la reserva de camareros, la reserva de servicios, con todo respeto a los camareros, pero la reserva de servicios, ahora se está intentando plantear que España sea la reserva energética de sostenibles. Es decir, Alemania sabe que compraría a unos precios competitivos, porque eso se van a plantear en Bruselas, plantearía la compra de kilovatios en España sin tener la servidumbre, demasiada servidumbre en su país. Que dice Alemania, dice Austria y dice varios países. Esto es lo que se está planteando en estos momentos en Aragón. Hay una buena cantidad, bueno, 500, ya lo he dicho, 500 proyectos. La mayor parte de esos proyectos están en sitios absolutamente aberrantes. Sitios como el Matarraña, que le llaman la Toscana española. Sitios como en Teruel hay una cantidad de proyectos tremendo. Pero bueno, no voy a Teruel. En los alrededores del Moncayo, sabéis que el Moncayo es un parque natural protegido, pero solamente el Moncayo solo son 6.000 hectáreas las protegidas. 6.000 hectáreas. 60 kilómetros cuadrados. Fuera de esos 60 kilómetros cuadrados, pues un trocito muy pequeño, prácticamente lo que es el monte y poco más, hay proyectos en todos los pueblos de alrededor. En todos. Bien.
no querría ya. Hago la última, que es las conclusiones. Algunas veces se dice en la prensa, en la televisión, en muchos sitios, que no se puede hacer otra cosa. Bueno, incluso desde el propio gobierno se ha dicho que esto, como es de Bruselas, no se puede hacer otra cosa más que bajar el IVA y poco más. Bueno, pues no, se pueden hacer muchas cosas, incluso con la aceptación de Bruselas, incluso. Pero claro, empezamos a entrar con lo que hemos oído en la farsa. Empezamos a entrar con los beneficios escandalosos de las empresas. Para hacer una cierta idea, el año pasado las tres empresas grandes, estas tres grandes, tuvieron 6.250 millones de euros de beneficios después de impuestos en 2020. 6.250, lo repito. En ese año, en el 2021, todavía no le han dado las cifras, pero estará por el estilo. Solamente Endesa, me parece que tenía en los tres primeros trimestres 2.000 y algo millones de beneficios. Los tres primeros trimestres. Entonces sí que se pueden hacer cosas. Se puede prohibir por ley la cuestión de puertas giratorias. Eso ya de entrada, ahí la primera. Se puede quitar el paquete de las hidráulicas y de la nuclear a las eléctricas, puesto que estos son bienes del Estado. Es decir, en las hidráulicas, todo el complejo hidráulico y todo el complejo nuclear se pagó por el Estado por completo y es bien del Estado, es un bien mobiliario del Estado. Y además está amortizado. Se puede fijar un precio límite, Bruselas lo permite. Se puede crear una empresa nacional de electricidad, Bruselas lo permite, vamos, Bruselas lo permite y cualquiera. Es decir, en Alemania tenemos empresa nacional de electricidad, en Francia hay empresa nacional. Se puede hacer que el Tribunal de la Competencia cumpla las funciones y en vez de mirar hacia otro lado, cuando haga función de oligopolio, meta multas astronómicas. O sea, no multas de 1 millón de euros o de 100.000 o de 50.000, multas astronómicas. Y se puede, si se demuestra que las eléctricas funcionaran como oligopolio, lo permite Bruselas intervenir en el mercado eléctrico. Evidentemente habría que demostrarlo, pero bueno, yo creo que no es demasiado difícil si se quisiera. Bueno, pues hasta aquí es la charla y ahora